Hola, buenas tardes. Nos sentamos y empezamos porque nos están esperando también la gente que está en streaming. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia esta tarde en la segunda jornada de este ciclo de cine y terrorismo que organiza la Fundación Broseta. Llevan por 3 ediciones. Este año pues hemos tenido el lujo de tener a Iñaki Arteta, a quien quiero agradecer su presencia hoy aquí con nosotros. También estuvo ayer abriendo este ciclo con un documental que ha sido premiado por el Festival de Cine de Valladolid, y hoy nos presenta un documental que tiene ya algunos años, pero que fue finalista de los premios Goya, por lo tanto un documental de máxima calidad. Este año hemos primado los documentales al hilo de la actualidad que está tomando pues ese recordatorio claramente de la memoria que está haciendo para el gran público pues todas estas series que están recordándonos pues momentos muy difíciles de la reciente historia española, la memoria auténtica, democrática, constitucional de los españoles y del sufrimiento pues de mucha gente precisamente por la problemática terrorista. Quiero agradecer la presencia, por lo tanto, de don Iñaki Arteta. Pues ayer fue presentado, pero simplemente recordaré pues que es una persona que se ha comprometido culturalmente por la causa de las víctimas, por la causa de hacer visible el sufrimiento de muchos españoles, y creo que hoy vamos a tener la oportunidad de ver ese testimonio en esta película, en este documental 13 entre 1000, que muestra pues la visión de estas víctimas, del sufrimiento, de la memoria que hoy creo que es más que nunca necesaria en una sociedad democrática que está sufriendo mucho, y creo que es importante recordar pues esta figura, la de las víctimas, su mensaje y su legado que nos tienen que acompañar. Quiero agradecerle de nuevo por su presencia y le cedo la palabra para que él presente el documental. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Fundación por la invitación. Y a mi película ayer y a la de hoy. Yo creo que es muy interesante para mí, desde luego, que se pueda ver. No sé si muchos estuvisteis ayer o perdonad, a ver si ya bueno, que puede ser muy molesto, ¿no? Y bueno, pues que a mí me resulta muy interesante, y creo que para los que estuvisteis ayer viendo mi última película, pues que os acerquéis hoy a esta película, que es el primer largometraje que hice con la cuestión de dar voz a las víctimas, de acercarme a sus historias, ¿no? La hicimos entre el 2003 y el 2004, la estrenamos en el 2005 y efectivamente tuvo un premio en el Festival de Valladolid y luego estuvo nominada a los Goya en aquel año. Recoge 13 historias de 13 familias de víctimas. Muchas de ellas nunca habían estado hablando delante de una cámara, y bueno, yo creo que es una película intencionadamente desnuda, alejada de artificios, en la que pretendimos ir al núcleo de la cuestión, ¿no? A conocer unas historias que no habían tenido presencia en el cine español hasta entonces, y ni tampoco en las vidas de los españoles, puesto que fue de las primeras películas que acercaron las historias de las víctimas al público, ¿no? Tal como hice ayer, quiero recordaros también que tal día como hoy, el 3 de noviembre de 1980, ETA cometió un terrible atentado en Zarauz, en un bar, y ametralló a 5 guardias civiles, 5 jóvenes guardias civiles que estaban de paisano allí, que son Miguel Lasa, Arturo López, Julio César Castillejo, Ángel Retamar y Modesto García, que murieron todos en un minuto de un ametrallamiento terrible de 2 o 3 etarras, creo que en 3,
contra ellos en un bar donde toman un café. En su memoria y en la memoria de todas las víctimas del terrorismo me gustaría compartir con vosotros un minuto de silencio. Bien, muchas gracias. Y nada más, yo creo que andamos un poco mal de tiempo. Vamos a poner la película y como luego habrá un coloquio, pues todo lo que os sugiera el visionado de la película, pues podemos hablarlo luego. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que impactante el testimonio de las víctimas, documental, y bueno, son muchos, ¿no?, los sentimientos que entiendo que todos hemos ido acumulando pues a lo largo de la visión de los protagonistas, de sus recuerdos, de sus vivencias, y bueno, ese final de esperanza bueno, que creo que es importante desde una perspectiva pues trascendental, ¿no? Tenemos aquí al protagonista de este documental, al autor intelectual que ha dado la voz a las víctimas, a su memoria, a su dignidad. Y bueno, y tenemos la ocasión, como siempre en este ciclo, pues aprovechando su presencia, el poder entablar un diálogo sincero con él. Yo creo que la verdad es que es un documento que no deja indiferente a nadie, que uno es otro antes de haberlo visto y desde luego a mí la verdad es que me ha impactado. Creo que es muy, muy importante a las nuevas generaciones contarles esta historia reciente de España. Nosotros lo intentamos hacer desde la Fundación Profesor Manuel Boroseta, llevando el testimonio de las víctimas a las aulas. Pero las nuevas generaciones, la verdad es que cada vez más, por la encuesta que recientemente se ha realizado y cuyos resultados, bueno, pues nos sorprenden a todos. Hay un gran desconocimiento, una gran ignorancia de mucho de lo que ha pasado en la historia reciente, y creo que pues documentales, películas, series como las que se están produciendo recientemente, pues creo que están haciendo una labor de pedagogía democrática, de auténtica pedagogía democrática. Pues bueno, aquí tenemos uno de los autores, de los artífices de este recuperar el recuerdo, y por lo tanto pues le cedo la palabra, y sobre todo damos voz al público para que manifieste su sentimiento, si quiere preguntar algo, dando participación un poco ahora al debate. Que muchas veces, bueno, pues es muy interesante también. Iñaki, ¿tú quieres decir pues algo? Bueno, pues nada, estoy a vuestra disposición. Ahí. Buenas tardes. Ayer tuve la ocasión también de presenciar el documental tuyo, Iñaki. Permíteme que te tutee. Y después de ver el de ayer, salvo error por mi parte, entendí que había que intentar tratar de poner en el mismo plano a los verdugos y a las víctimas. Hoy, después de ver el documental que hemos visto hoy, 13 de 1000, una herida abierta, yo más que una herida abierta hablaría de 1000 heridas abiertas,
porque soy familiar de víctima del terrorismo y son heridas que no se cerrarán nunca y que permanecerán siempre en la memoria de todas las familias de las víctimas. ¿No es un poco darles demasiada presencia a los verdugos poniéndolos en el mismo plano que las víctimas? Bueno, me alegro de que hayas visto las dos películas porque efectivamente con el paso de 15 años entre una y otra, pues yo creo que es interesante, ¿no? Incluso es interesante verlas para mí también, ¿no? Yo no he puesto en el mismo plano a las víctimas y a los verdugos. Uno puede hablar de víctimas, puede hablar de Hitler y puede hablar del Holocausto en el mismo minuto y no quiere decir que las ponga en el mismo lado de la raya moral, por decirlo así, de ninguna manera. Yo creo que me hubiera equivocado mucho si lo hubiera hecho así, ¿no? Yo ayer comentaba que ni las víctimas ni los asesinos merecen el olvido, pero el recuerdo que tenemos que tener de las víctimas es uno y el de los verdugos otro. Vamos, si estamos sanos, ¿no? O como sociedad. Pero yo entiendo que desde la creación, desde el mundo del autor, ¿no? En el que me sitúo y con el que intento expresar las cosas de mi entorno, de mi experiencia o de mi sociedad, pues uno tiene que tener la libertad de expresar o de introducirse en todos los mundos posibles, ¿no? Yo creo que, no sé, exagerando, no sé, la vida de Hitler es muy interesante. No hay que identificarse con Hitler para conocer la biografía, pero ver cómo alguien que es humano, como todos, llega a hacer las cosas que planificó, con los resultados que ya conocemos, es interesante. Desde el punto de vista del autor, aunque lo deteste, y desde el punto de vista del espectador. Yo soy a la vez las dos cosas, naturalmente, soy espectador también. Y la cultura que adquirimos al final tiene que ver con saber quién hizo el mal y quién lo sufrió. Es importante, porque si en algo tienen en común las víctimas y los asesinos es que son humanos. Es decir, pero la diferencia está en que como humanos las víctimas, a mi juicio, bueno, yo creo que estaremos todos de acuerdo, optaron por el bien. Con lo que sufrieron optaron por el bien y los asesinos evidentemente eligieron el mal. Eligieron el mal supremo, es decir, es de no respetar la vida de los demás. Y yo creo que no es ponerles a mi juicio, no es ponerles al mismo nivel. Yo creo que es una operación probablemente exagerada para mí. No me interesan las víctimas, pero he querido que la gente vea eso, que ese concepto de la banalización del mal, ¿no? De Hannah Arendt. Es decir, el mal, nos creemos que son unos monstruos que no sé qué, ¿no? Como decía el chaval de ayer, que su padre murió en la cárcel y fue un buen asesino de ETA, ¿no? Decía, no, pero es que no son monstruos. Yo los que conozco de ETA no son monstruos. Claro, son personas que han optado por el mal, que una ideología les ha invadido de tal manera que han perdido la dimensión del respeto a la vida, ¿no? Y eso hay que verlo también, ¿no? Sí, buenas tardes. Viendo más o menos la fecha de esta película, entiendo que todavía seguía activa ETA cometiendo atentados. En algún momento
entiendo que también con la dimensión pública que tuvo este film, ¿te llegaste a sentir amenazado por el entorno Berchale o de alguna manera o ellos expresaron? Porque claro, esto obviamente visibiliza de forma muy patente incluso de atentados muy antiguos, porque más o menos, pues yo, por la edad que tengo, los de los años 80 pues aún me resuenan, y los de los 90 más todavía, y los últimos también. Pero ver atentados tan antiguos y también masacres multitudinarias, ¿no?, que desconocía totalmente, como el de la cafetería, ¿no?, que he visto en Madrid. Y no sé si en algún momento tú recibiste algún tipo de amenaza o algún tipo de... No sé si estoy haciendo una pregunta muy escabrosa, pero realmente lo quiero plantear también porque me parece muy valiente, ¿no?, hacer una película así en el año 2004. Sí, ¿no? 2003. Sí. 2003, sí. Vale. Pues... Sí. Bueno, yo empecé a hacer esto siendo mayor, o sea, hace 15 años, tenía 15, bueno, empecé hace 20 años con la primera película, con Sin Libertad, que era un mediometraje que tuvo muchos premios, sobre todo en el extranjero, en Nueva York y en Estados Unidos unos cuantos. Es anterior a esta película, era un mediometraje, pero este es mi primer largometraje. Y yo creo que cuando empezamos a planificar ese primer cortometraje, que indudablemente, como éramos mayores, digo, no fue una inconsciencia, nos hacía tener seguro que nos estábamos adentrando en una posición social, nos estábamos colocando en una posición social, pues, vamos a decirlo, peligrosa, incómoda, en fin, a partir de que empecé a dar entrevistas por las películas estas, pues yo sabía que cada entrevista pues suponía que disminuía mi seguridad, ¿no? Pero bueno, yo tuve la suerte de no tener miedo, también de vivir en un lugar del País Vasco que no era especialmente Guipúzcoa, los sitios, no sé, el epicentro del horror que está casi en el centro del País Vasco, ¿no?, en la Guipúzcoa interior, ¿no? Y yo solo pensé, o sea, cuando rememoro por qué hice estas películas, pienso que lo mismo podía no haberlas hecho. Nadie me encargó nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, son decisiones que toma uno, como tantas, en fin, que se toman, no yo solo, sino en tantas ocasiones que uno elige hacer algo más comprometido que menos comprometido. Bueno, pero también te digo que cuando me metí, haciendo uso de mi libertad y sin ninguna influencia de que no, ni para que lo hiciera ni para que no lo hiciera, porque ni incluso mis amigos me dijeron, bueno, ten cuidado con lo que vas a hacer, no sé, ¿no? Pero bueno, quiero decir que el uso de mi libertad me gustó. Y entonces me gustó y lo he seguido practicando, ¿no? Y he seguido haciendo las películas que yo quería hacer, entendiendo dos cuestiones. Una, que era un compromiso ciudadano que adquiría de manera radical, aunque fuera incómodo o me situara en una posición que me hizo pagar ciertas cosas, no en clave de seguridad ni de violencia, pero me hizo pagar bastantes cosas. Y por otra parte, que yo quería expresarlo en cine. El cine no tenía no había ninguna referencia, hasta esta película, no había ninguna referencia audiovisual en cuanto a un acercamiento de un autor al mundo de las víctimas del terrorismo de ETA. Y me parecía que, bueno, me atrevía a ocupar ese lugar, ese espacio, ¿no? Sabía que era muy delicado y era de alguna manera un deseo que llevaba por lo menos 10 o 15 años elaborando en mi cabeza también, ¿no? O sea, cuando haces una película no la has pensado el día anterior, muchos años, y cuando haces
una primera película como es esta, pues la maduras bien, ¿no? Y eso suele ser consecuencia de que durante mucho tiempo atrás ese tema te ha preocupado y te ha llevado a documentarte, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo desde finales de los 80 y mi pequeño grupo, ¿no? de personas que nos metimos con esto. Estábamos locos por expresar algo públicamente, algo que no habíamos visto que nadie expresara y que sabíamos que tenía dificultades. Bueno, ¿eh? Entonces eso, yo creo que cuando se habla de cine social, aquí en este país se habla de cine social, de cosas tremendamente menos comprometidas que estas en aquel momento, ¿eh? Estamos hablando de hace 20 años, 15 años, que efectivamente todavía le quedaban 80 o 90 personas por asesinar, o sea, fíjate, ¿no? Y en ese clima nos movíamos, pero bueno, es como, bueno, es el... te metes con algo, le pasará a un montañero o en la vida misma nos pasa a veces que tomamos decisiones que no sabemos a dónde nos llevan, pero pensamos, pues por ahí, o dejo este trabajo y cojo este, o no sé, ¿eh? Y en ese sentido, lo que he ganado, y es muy importante, ha sido el cariño de muchísimas víctimas, de muchísimas personas con las que me encontré en todo este tiempo, que me han llenado la vida, por decirlo de manera resumida, ¿no? Es decir, los malos y la gente que me ha intentado fastidiar, pues bueno, pues tienes que esquivarles, ¿no? Pero la sensación de haber sido acogido por gente con la que conectas de una manera muy trascendente, pues para mí ha sido fundamental, ¿no? Sí, buenas tardes. Una reflexión, pregunta muy sencilla. Yo creo que esta película es un cúmulo de sensaciones, de sentimientos, de interiorizar imágenes, las que hemos llorado todos seguro. Hay muchas que han impresionado, pero a mí hay una que me ha dejado especialmente fastidiado, ¿no? Y es la imagen del chofer, de esta persona mayor que queda impedida, que tenga que decir que los domingos no se puede levantar porque no hay nadie que le pueda ayudar a levantarse o a acostarse. De verdad, Iñaki, hay tanto olvido de las víctimas como para llegar a este extremo, y tú lo has testimoniado con estas imágenes, con esta entrevista, que llega a decir que hubiera preferido tirarse por una ventana o morir. ¿Hay tanto olvido, de verdad, de las víctimas? Pues es evidente, ¿no? Que ha habido mucho, ¿no? Y esta película es de 2000, pero esas familias llevan 20 años ya, ¿no? O sea, fíjate, 30 años, en algunos casos, ¿no? Y pues así son las cosas, así es la sociedad. Eso, o sea, el negativo de esto es cómo era la sociedad entonces, o qué estábamos pensando, para permitir que eso ocurriera, ¿no? De la misma manera que hay también otra lectura que hago yo, que bueno, os la dejo, ¿no? Y es que a eso lleva el nacionalismo, el extremismo, el radicalismo, lleva a eso. O sea, eso es la traducción de esas ideologías, ¿no? Gente sufriendo injustamente, pero eso desde un lado, pero desde el lado de una sociedad democrática como era España en esos años, 70, 80, 90, el trato que recibe esa gente, pues hombre, fíjate, o sea, que
por decirlo también en bruto, que los jóvenes no se acuerden de un hecho concreto o de una persona concreta asesinada, bueno, pues bueno, ya se enterará dentro de 5 años, no sé, alguno tendrá interés por ojear cosas de esta época, ¿no? Pero el que no se les haya transmitido, probablemente por vergüenza, ¿no?, como sociedad, que así no podíamos haber tratado a nadie, ¿no?, que hicimos mal en abandonar a conciudadanos nuestros, y sin embargo incluso los gobiernos o parte de la sociedad española pensaba que a los terroristas se les debía algo. Bueno, hay que dar a los vascos cosas porque si no, no van a dejar de matar, ¿no? Yo creo que lo importante de la historia del terrorismo son estas derivadas que hay, ¿no?, en torno al comportamiento de una sociedad que efectivamente no estaba a favor del terrorismo, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué abandonó a las víctimas? ¿No? Podríamos pensar, ¿no?, o tener ciertas teorías, ¿no?, ¿por qué se las abandonó? Era el precio de haber superado o de que quedaban retazos en nuestra sociedad que nos recordaban al franquismo, a la dictadura, por ejemplo, ¿no? O que eso que se dice a menudo, eso de algo habrá hecho, es decir, que incluso las víctimas pensaran que algo habrían hecho, o cometió el error de casarse con guardia civil o ser militar o tal, y yo creo que también eso ha sido un rebote de la cuestión, ¿no?, que las víctimas pensaran en su momento que de alguna manera se merecían lo que les había pasado, ¿no? Y por eso se quedaron también sin salir de su cascarón, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es decir, la sociedad en ese sentido ha sido una presión grande para las víctimas, entiendo yo, aparte de lo que tenían que sufrir por lo que habían sufrido, por lo que les habían quitado, ¿verdad? Pero yo creo que ha sido una presión grande, ¿no?, el hecho de que ni los gobiernos ni hubo grandes manifestaciones, ni bueno, una tarde en un pueblo hubo algunas manifestaciones, sí, pero no una conciencia de que eso se tenía que acabar y que era malo, o sea, era irremediablemente malo que un grupo con una ideología nacionalista matara a ciudadanos. Es que hasta que hemos oído eso, porque una cosa es lamentar, bueno, se lamenta que ayer mataran a alguien y tal, y bueno, a ver si esto no ocurre más, pero eso no fue suficiente. No parece que es una respuesta que, llevada a otros términos de la vida social, se ha sido más contundente, o sea, se ha salido más a la calle por cuestiones de, no sé, de las pensiones que en fin, no sé, por cuestiones económicas o huelgas. Ha habido más cohesión social que para esta cuestión del terrorismo, ¿no?, en los años duros, donde desde el principio teníamos que haber estado en la calle diciendo esto no puede ser, pero sin embargo, pues eso. Y entonces yo creo que si hay cosas para revisar del pasado, pues una es esta, y bueno, y probablemente pues, esos jóvenes que por aquí alguno tendrá el suficiente interés para a los próximos jóvenes pues darle un análisis, ¿no?, de lo que pasó, ¿no? Que quizás nosotros, fíjate, tú me dices, ¿de verdad han sufrido? Y tú tienes por lo menos mi edad, te digo con todo respeto, pero quiero decir que esa pregunta también está en mi cabeza, de verdad, o sea, de verdad las víctimas, o sea, yo cuando empecé a conocerlas pensé, esto es que era como surrealista también, ¿no? ¿Cómo puede ser? Esta gente y me cuenta a mí algo que es que no ha contado a nadie y tal, ¿no? Es un misterio, ¿no?, de la historia que habrá que ir encajando incluso
con nuestra propia sensación de culpa también, ¿no? Buenas. Bueno, antes que nada, agradecerle por este testimonio. Yo, más que una pregunta, me gustaría hacer cierta reflexión sobre la película. Y es que yo soy una persona muy joven. Yo tengo 18 años, soy estudiante de la Universidad de Valencia. La última persona que acaba de hablar es mi profesor de Derecho Constitucional, y que es también quien nos ha invitado aquí. Y yo nací 5 años después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y lo digo porque muchos jóvenes, últimamente ha salido también bastante a colación, hay encuestas que dicen que los jóvenes no conocen a Miguel Ángel Blanco. ¿Quién fue Miguel Ángel Blanco, no? Y si no conocen ni siquiera otra ilustre víctima, ¿cómo van a conocer ni siquiera a Manuel Broseta, por ejemplo? Nací un año después del atentado de las Torres Gemelas y nací 2 años antes del atentado de Atocha, ¿no? Y lo que a mí me llega es cómo es posible que ha salido mal en nuestra democracia para que nosotros los jóvenes no hayamos heredado nada, no nos haya llegado ni este testimonio, o ha habido un fallo en la educación, ha habido un fallo, no lo sé, en nuestros padres, en la política, en el gobierno, no lo sé, pero algo no nos ha llegado ese espíritu de Hermoa, no nos ha llegado ese interés por... Nos ha llegado, lo que hemos recibido es ese silencio de la sociedad. No nos ha llegado el odio, pero tampoco nos ha llegado el amor. Y lo que nos ha llegado es un silencio que es ensordecedor, que es muy estridente, porque no hemos sido capaces tampoco de mirar a las víctimas a la cara. Y pienso que es importante el poder estar aquí y el poder ver esta película, porque a partir de este momento podemos plantearnos qué ha salido mal y sobre todo qué podemos hacer para que en el futuro esto pues, no se olvide, no se repita y no sigamos por un camino de odio y de resignación. Gracias. Pues un aplauso, sí, bien, bien. No, has tenido 2 minutos brillantísimos. O sea, espero que te apruebe el profesor o tenga en cuenta. Pero no, bueno, sí, esas son las claves. O sea, sí, no se puede decir mejor que lo que has dicho tú, efectivamente. Y yo creo que pues ese silencio, pues efectivamente eso hay que romperlo con la historia. Eso ha pasado en otros episodios dramáticos. El Holocausto, hay un libro que se titula Los amnésicos, y es de una chica que se llama Geraldine Spatz, y tiene familia, bueno, ella es madre francesa, padre alemán, pero bueno, ella en ese libro, una chica que nació en el 75, es mayor que tú, pero mayor que tú, pero es una chica que no vivió naturalmente ni el Holocausto ni nada, nacida en democracia en Europa, y analiza a través de las biografías que va reconstruyendo de sus abuelos paternos y maternos, cómo se fueron comportando antes, durante y después de la guerra. Y no eran judíos, eran alemanes, y alguno de ellos estuvo vinculado a las instituciones nazis y tal y cual. Bueno, pues quiero decir que ese ejercicio de mirar hacia atrás, saltándote igual una generación, que es la que hemos vivido esto, ¿no? Con la confusión que nos ha creado a muchos, o a tantos, ¿no? Y ese silencio, que es un poco protector, bueno, yo que voy a contar, o sea, yo cuando leo esas encuestas de que los jóvenes no saben detalles del terrorismo, pienso, bueno, ¿qué les habrán contado sus padres? ¿No? Pues a lo mejor nada, ¿no? En el País Vasco ya te digo que... ¿no? Y en el colegio, bueno, en la escuela, tampoco.
Si haces letras, pues igual la historia de España se estudia un poco, no sé, pero se va reduciendo bastante, ¿no? El campo de lo que llega a un chaval, ¿no? De tu edad, ¿no? Tú eres nacido, has dicho, en el 2002. En el 2002, ¿no? Pues fíjate. Y es así, todas esas variantes más que ya no solo vuestros padres, sino la sociedad, como dices tú, ha optado por ese silencio protector, igual culpabilizante también, ¿no? Que bueno, algo lo hicimos bien, como comentábamos, ¿no? Más que vivimos un presente muy confuso en términos morales, es decir, primero se ilegaliza de la manera que se legaliza un partido heredero de ETA como es Bildu, de la manera que se hizo, tanto irregular, y pasado un tiempo influye en la política vasca, en la política española, con los mensajes que se transmiten a los jóvenes, que no, tú igual sí, pero no leen muchos libros, no están muy atentos a la autoridad. ¿Y qué se transmite? Pues confusión, porque se hacen homenajes y no va la policía, ¿no?, a impedirlo. Pueden incidir en la política o influir en la política nacional, en la vasca, en la municipal, en la cultural, o sea, y eso, visto desde un joven, pues no entenderá nada, dirá, bueno, pues no estará tan mal, no habrán hecho cosas tan malas esta gente, si está ahí en la tele y tal, y todos le saludan, le hacen en televisión española una entrevista a Otegi y tal, ¿no? Bueno, o sea, participan de la vida social y política de este país, o sea que si ese tipo de mensajes son los que van calando a gente que no está documentada, gente, quiero decir, jóvenes que no están documentados, pues eso es peor que todo lo demás, ¿no? Cuando se les pone la alfombrilla roja para entrar en los sitios, en la política, en la prensa no les incomoda, ¿no? Yo lo decía ayer, nosotros ¿qué hemos querido hacer con la película de ayer? Por lo menos hacerles preguntas que no les ha hecho nadie, o sea, para vergüenza supongo que de los periodistas. A un asesino habrá que preguntarle, ¿no?, qué ha hecho. No vas a hablar aquí de qué piensa usted de los derechos humanos, ¿no?, que hablan mucho de ello también ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas cuestiones yo creo que en este momento son de calado profundo, efectivamente, pero tengo la esperanza, por eso me refería a ese libro de los amnésicos, que va bien para un libro que se pudiera hacer de España también, ¿no?, respecto a lo que estamos hablando. Pues ese libro lo hace alguien que no vivió en esa época, ¿no? Y entonces yo cultivo la esperanza de que la siguiente generación, pues, o las siguientes generaciones, pues tengan ese interés por rellenar estos huecos de silencio, que al final la historia lo que hace es eso, rellenar los huecos que se van dejando la gente común, tiene en su memoria, pues los va rellenando con hechos, ¿no? Y yo creo que los hechos se aproximarán a señalar bien a los que hicieron tanto daño y a señalar a los inocentes, ¿no? Hola, buenas tardes. A propósito de lo que ha dicho el compañero, yo nací en el 92, por ejemplo, lo digo por ese periodo, como ha dicho, que no se sabe nada y que en los colegios no se estudia, no está dentro de lo que es la historia de España. En mi caso tampoco. Quiero decir, yo sé lo que sé a raíz por la experiencia que ha tenido mi familia, pero gente de mi edad, incluso más mayor y más pequeño, hasta se asombran cuando se enteran de algo así, desconocen absolutamente todo. O sea, entonces es algo que yo opino que se debería de inculcar en lo que es el tema de la educación, sobre todo, porque ya si en las familias no se
no se habla, que al menos es historia de España, es un hecho real que ha pasado, que ha ocurrido durante muchos años, y pienso que se debería de saber para que al menos cuando salga en la televisión, como sale y se da mucha publicidad a asesinos como puede ser Otegi, como puede ser el resto, que al menos tengan una opinión con criterio, no que se dejen influenciar por algo que sale en tal cadena de televisión que ha dicho esta persona que no sabes el pasado que tiene detrás. Gracias. Pues la clave de lo que dices tú es el criterio, fíjate. La palabra clave es esa. Es decir, si los jóvenes os preocupáis de tener criterio, que eso al final es informarse y indagar un poco más allá de lo que te pueden contar, ¿no? Pues entonces se verá bien el pasado, ¿no? Entonces se podrá entender las claves del pasado, porque al final se trata de que tus padres, la generación te diga esto está bien, esto está mal, ¿no? Esto está moralmente mal, esto está moralmente bien. O sea, ese camino en el que al final cuando vamos siendo mayores nos vamos metiendo, ¿no? Unos hacia más hacia el mal, otro por el medio, vas viendo ese criterio para detectar tanto el pasado como el presente. Pues es lo que hace falta, ¿no? Para los jóvenes, ¿no? Jóvenes sin criterios, pues eso, ves Instagram, yo veo el de mis hijos y está lleno de gente que opina de cosas que les canalizan mucho, además, yo que sé, da igual una foca, que es una broma, pero una cosita que pasa por ahí, y sin embargo las cosas importantes no tienen ni idea. Bueno, pues en fin, en general siempre ha habido mucha... la mediocridad está bastante extendida, ¿no? En todas las sociedades, creo yo, ¿no? O la gente que no tiene aspiraciones de tener criterio, ¿no? Pero yo a veces pienso que igual es mejor que no leáis nada que tenga que ver con... Porque los libros de texto los hace los gobiernos. Bueno, los gobiernos, cultura, tal, ¿no? Pero vamos, quiero decir que al final es una decisión política lo que se lee, lo que se plasma en un libro. Y con los gobernantes que tenemos, pues es mejor que no rellenen ninguna línea. O sea, yo otra cosa que parece una tontería, pero yo pensaba con esto de la encuesta, digo, pues mejor que no sepan nada. O sea, que es que en el libro no se habla, digo, mejor. Igual cuando vayáis a la universidad, ya las informaciones ya son más profundas y tal, y bueno, es más interesante, pero en el colegio, pues mira, que no sepan nada y ya cuando crezcan ya veremos qué pasa. Porque es peor confundir que no leer nada. Esta chica quería hablar, y como es muy jovencita, no se da la palabra. Bueno, yo quería intervenir algo similar a lo que han dicho las dos personas anteriores. Yo soy la generación del 2001 y todo lo que sé de ETA ha sido por familiares y porque mi generación al menos sí que sigue conociendo lo que fue ETA, pero las generaciones próximas no. En parte pienso también que es por el tema de la educación, ya que en los libros de historia de España sí que se menciona la parte de ETA, pero se centra más en la transición o en sí en el franquismo y las víctimas, y ETA es más como un apartado del tema. Entonces, si ahora mismo en las encuestas que habéis realizado sale que la mayoría de jóvenes no conocen ETA, al menos mi generación sí la conoce un poco, pero si estas generaciones que tenemos ahora apenas la conocen, con los libros de texto que tenemos ahora, las generaciones siguientes se va a acabar perdiendo, a no ser que se haga como una reforma de volver a hablar más sobre lo que fue ETA o sobre, por ejemplo, los familiares que aún siguen manteniendo las memorias de las víctimas. Bueno, yo insisto en que, vale, está claro lo que dices, ¿no? Pero yo insisto en que yo, cuando tenía 20 años, tampoco tenía mucha idea de... O sea, uno va creciendo y le van interesando las cosas, ¿no? O va intentando detectar que has tenido a tu alrededor, que has vivido antes. Yo me preguntaba de la guerra civil cuando tenía 19 años, pues no sé qué leíamos en el libro de texto. No lo sé, no creo que, desde luego, si hubo 1, 2 o 7 repúblicas, probablemente en mi edad y en mis círculos, que luego todos hicimos alguna carrera, de eso no hablamos nunca.
Y por otra parte, el terrorismo, cuando tenía yo 20 años, en el año 80 mataron a 100 personas, o sea, cada 3 días. Y si me llegas a preguntar el nombre de un asesinado de ese año, yo no te hubiera dicho ninguno. Ni siquiera te hubiera dicho si mataron a, como os he comentado antes, a 5 personas, a 5 guardias civiles en un bar en Zarauz, tal día como hoy, no vio. O sea, quiero decir que yo creo que se exagera un poco, yo no sé si también bueno, es una encuesta y está bien, o sea, los datos son los datos, ¿de acuerdo? Esa encuesta a la que aludimos, ¿no? Pero yo creo que se exagera un poco y yo no sé si hay una intención de decir, bueno, que los chicos sepan algo, ya que nosotros, los adultos, tal, a ver si los chicos se enteran de algo, pues tampoco, joder, ¿qué es esto? Pero yo creo que la historia no acaba ahí, no acaba, con 20 años uno está a otras cosas, creo yo. Debería estar a más, pero bueno, todos hemos tenido esa edad y, en fin, y yo creo que eso se superará. Porque tú ya, mira, tienes 20, bueno, ya has dicho que tienes 21 años, y ya te interesa el asunto, al final no hace falta, yo esto lo digo muchas veces, porque ahora, al final no hace falta 500 tíos que hagamos películas de estas. Tiene que haber un número que no sea más de 10, no sé cómo decirte. Ni 5.000 chavalas como tú, que cuando tengan 30 años sigan interesados por esto. Con que haya 10, 20, no sé. Porque al final todos bebemos de lo que reflexionan otros, ¿no? Yo he hecho esa película, pues esta película han visto pues por lo menos 1 millón de personas, y no estoy exagerando, porque a veces el documental se dice que se ve poco, pero se ha pasado varias veces en televisión, varias veces a lo largo de los años, y hemos ido sumando, y pases públicos y tal y cual, y hemos llegado casi a 1 millón de personas con esto. Bueno, vas dejando, ¿no? que es autor que quiere meterse en la cabeza de la gente, no es que quiero hacer una cosa bonita, no, yo quiero meterme en la cabeza de la gente y dejarle algo, ¿no? Algo que sea, ¿no? Procuro que sea honesto, tal y cual, ¿no? Y entonces, insisto, no hace falta que todos nos volvamos locos con un asunto. Sí que hay que saber de la historia de nuestro país, pero al final se sabrá, igual no por esos libros de texto, que ya te digo, mejor que lo dejen en blanco esa parte, sino por lo que, bueno, algunos, no solo yo, y escritores, historiadores están haciendo o han hecho por mostrar esa estantería en la que los jóvenes cogeréis las cosas que también honestamente, desde distintos puntos de vista, te pueden hacer entender el pasado, ¿no? O sea que, claro, ánimo, es una maravilla que haya jóvenes que les interese esto, aunque seáis pocos, digo, pero bueno, si lo lleváis, pues, y con vosotros otros que no estén aquí hoy, pues al final haréis algo útil, ¿no? Porque yo os digo una cosa, yo si hay algo que me hace sentir bien en mi vida es esto, o sea que sé que he hecho algo útil, no perfecto, se puede hacer mejor, todo el mundo intenta hacer las cosas bien, pero ser útil, hacer cosas que puedan ser útil para hacer pensar, aunque sea a 30 personas, pues es muy interesante, ¿no? Y os animo a que, en fin, tengáis esto en cuenta, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Iñaki, por este estupendo diálogo. Gracias por tu labor, por tu obra, que nos hace, pues bueno, tener mucho más presente la memoria de las víctimas, que es algo que pretendemos no solo con este ciclo de cine, sino con numerosas actividades y eventos que organiza la Fundación Broseta, y que creo que al final están ayudando, sobre todo por los más jóvenes, que seguro que hay muchos más en streaming también, arropándonos en este acto, pues el enseñar lo que es la cultura constitucional, lo que nos ha costado el conseguir este régimen de libertades que tenemos y que algunos han pagado con su sangre, y yo creo que es importante eso señalarlo, ¿no? Salía como hay una generación de políticos que fueron exterminados precisamente en los inicios, en el arranque del sistema democrático, servidores públicos como las fuerzas y cuerpos de seguridad, y luego también
todo un conjunto de inocentes que al final, bueno, pues estaban allí en el momento que no tocaba y que son víctimas también de esa sinrazón y la barbarie. Esperemos que uno de los elementos, creo, el único positivo, pienso yo, de la futura ley CELA, que nos están intentando aprobar a toda pastilla, pues sea precisamente la incorporación de una asignatura de valores constitucionales, y qué mejor forma de hacerlo que en el marco pues de las víctimas, tratando su memoria, el tema también del pluralismo democrático y del pluralismo ideológico y de las ideas del régimen constitucional, pero también saber lo que vale el luchar por esos valores como la libertad, como la igualdad, como la justicia, que están en nuestra Carta Magna como un preámbulo del sistema que nos hemos dado, ¿no? Y yo creo que labores como esta, pues efectivamente hacen una conciencia ciudadana que cada vez es más presente y que, bueno, pues tenemos ya aquí a un compañero de camino de todos los años. Esperamos que pueda estar junto a nosotros en muchas ocasiones más y agradecerle de nuevo pues su presencia hoy aquí. Muchas gracias a todos. Gracias.